Hola, mi querido amigo, mi querida amiga, feliz semana. Me da mucho gusto volver a encontrarme contigo para desearte lo mejor, para pedir a Dios que nos bendiga durante toda esta semana. Por acá, pues, donde vivimos, en casa, resguardado de esta tormenta, con mucho frío, con nieve, con dificultad para salir, pero bueno, acá resguardados y confiando en que el clima mejorará y pues vamos a poder reincorporarnos a nuestras actividades. Deseo para ti lo mejor, deseo para ti una semana llena de bendición, donde tus planes puedan seguir fluyendo, donde Dios te cuide a ti, a tu familia y Él derrame su misericordia sobre ti. Quiero compartir con ustedes una vez más una lección linda la lección para el día de hoy. Es la lección número 5 de este trimestre que tiene un título interesante. Es un llamado: brillar como luces en la noche. Y la lección de esta semana nos lleva y nos confronta con el hecho de que no cabe duda, ¿no?, para ninguno de nosotros, de que vivimos en un mundo que está lleno de confusión, donde a lo bueno se le llama malo, donde a lo malo se le llama bueno, donde hay mucha ceguera espiritual, donde el mundo está lleno de confusión, de conflictos aquí y allá. No sé cómo la estés pasando en este momento. No te quiero atemorizar, pero definitivamente sabemos que por muy buen momento que estemos pasando, en cualquier momento llega la dificultad, llega la prueba personal, a nivel social, el contexto donde te desenvuelves, laboralmente hablando, familiarmente hablando, políticamente hablando, naturalmente hablando, situaciones, desastres, tormentas. ¿Y cuál es nuestro actuar, nuestro comportamiento en medio de estas situaciones que se presentan, donde el mundo está lleno de confusión, donde las personas están atemorizadas? Aquellos que pues hemos llegado al convencimiento y al encuentro con una verdad maravillosa, donde sabemos que en medio del caos y del conflicto Dios sigue estando al control, donde nosotros hemos recibido pues la luz de la palabra de Dios, que no nos hace mejores, pero sí nos hace más responsables. ¿Cómo estamos actuando? Esa luz que hemos recibido se está dejando ver en medio de un mundo oscuro. Estamos resplandeciendo en medio de una generación perversa, en medio de una generación torcida. La lección de esta semana, en ella Pablo nos recuerda que pues la verdadera luz no es nuestra y no viene dada a través de nuestras capacidades. Es decir, que no podemos brillar con luz propia, sino que la luz que vamos a irradiar, y que será una luz que alumbre hacia el verdadero camino que va a llevar hacia una felicidad no temporal, sino eterna, es la luz de Cristo. Y esa es una luz que ni tú ni yo podemos realmente reflejar, a menos que nosotros mantengamos una relación estrecha con Cristo de manera continua y convertirnos en lo que Él nos llamó a ser, luz del mundo. Esto de brillar no es solo hablar. Hablar es fácil, ¿sabes? Esto de brillar, más que hablar, es ser, es actuar, es vivir de tal manera que tu vida hable más alto que tus palabras, que haya coherencia entre lo que dices y lo que vives. Nuestras palabras deben compaginar con las decisiones que tomamos, deben reflejar el tipo de carácter que tenemos. Como digo, deben llevar coherencia con un escrito está. Y cuando nosotros realmente dejamos de victimizarnos, de quejarnos por las situaciones que imperan en este mundo, y nosotros tratamos de no imponer nuestra voluntad, sino saber que estamos bajo la soberanía de aquel que no falla, que tiene todo al control, nosotros vamos a poder vivir confiado y vamos a poder transmitir esta confianza a las demás personas, que solo podemos encontrar
cuando nosotros caminamos por el camino que pauta el Señor a través de su palabra, cuando decidimos seguirle por donde quiera que Él va. Por lo tanto, el llamado para esta semana es un llamado muy claro. No estamos aquí para mezclarnos en la oscuridad o con la oscuridad a pesar de que vivimos en un mundo donde hay oscuridad, sino que nosotros debemos vivir en un mundo lleno de oscuridad, pero tu presencia y lo que tú haces en tu pasar por esta vida debe iluminar el mundo, tu entorno. Y eso es solo posible, vuelvo y repito, si Cristo gobierna tu vida y Él nos ayuda a convertirnos en un faro de luz, donde no nos vamos a sentir mejor que los demás, donde no nos vamos a sentir exclusivos y por encima de los demás, sino que confiamos y hemos abrazado la gracia divina, y por la sangre derramada en la cruz nosotros sabemos que podemos ser aceptados delante de nuestro Padre Dios por los méritos que encontramos en Cristo Jesús. La lección para el día domingo se titula Mostramos lo que Dios produce. Nadie puede dar lo que no tiene. Es por eso que Pablo nos anima en este versículo maravilloso diciendo: debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿ok? Pero, ¿qué significa esto? Que yo me debo ocupar de la salvación con temor y temblor. Significa que yo puedo, por mi esfuerzo propio y por mis propios méritos y por mi comportamiento, obtener la salvación. De ninguna manera. Porque el mismo Pablo dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni a uno, y que la salvación es solo por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Pero claro está que hay una cosa cierta, hay un requisito para que tú puedas experimentar la salvación, y es aceptar el regalo de la salvación. Porque sencillamente Dios no te la va a imponer de manera obligada. Ahora, este evangelio que de manera gratuita nos salva, pues también nos transforma, porque he llegado a la conclusión de que el hombre realmente por sus propios esfuerzos no puede cambiar. Lo dice la Escritura. ¿Podrá el leopardo eliminar sus manchas? ¿El etíope cambiar de color? ¿O tú, por más que te afanes, añadir un codo a tu estatura? No. Por lo tanto, tú y yo no podemos ganar méritos para la salvación. Es un regalo. Pero que si no lo aceptamos, Dios respeta tu libertad y Él no te va a obligar a aceptarla. Ahora, ocuparte de tu salvación, como dije, no significa que yo me voy a esforzar para merecerla, pero sí significa que yo voy a cuidar mi relación con Él. Yo voy a responder, porque la iniciativa de la salvación y el que siempre me busca es Dios. Por naturaleza yo no le busco a Él. Ahora, el ocuparme de la salvación va a consistir en que yo voy a aceptar la invitación que Él me da, que vaya a Él, porque dice la Escritura que Él es el autor y el consumador de mi fe. Él es el que inicia y concluye la obra en mí. Él es el que permite que mi vida y mi transformación vaya en aumento, como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso solo se logra cuando permanecemos en Él, conectados con Él, con su palabra, con el Espíritu Santo, que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces nuestras obras no son un fin, no, son el resultado de, ¿ok? No son el resultado del orgullo espiritual, sino el fruto de una vida que ha estado conectada con Dios. Así que nosotros no mostramos lo que nosotros queremos o logramos mostrar, sino lo que Dios ha producido en nosotros, y estos frutos evidentemente se van a poner de manifiesto. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino la evidencia de que hemos aceptado ese regalo de la salvación. Por eso nuestra verdadera tarea entonces, ¿cuál es? Es vivir con tal comunión con el Todopoderoso que mi testimonio
va a hacerse visible en un mundo que está lleno de oscuridad y va a convertir mi testimonio o mi vida en un testimonio visible de que esta gracia que salva también transforma. El día domingo se titula Luces en la oscuridad. En este día Pablo nos llama, dice él, a vivir sin quejas ni contiendas, porque la unidad del cuerpo de Cristo, yo diría del hogar, de la sociedad, y refiriéndose en este caso Pablo que manda estas cartas a las iglesias, la unidad de la iglesia no es una unidad automática. Y ya hemos hablado de esto, del tema de las relaciones interpersonales, de los conflictos que surgen, que son naturales, porque tenemos diferentes formas de ser, de evaluar las cosas, y bueno, porque somos imperfectos. La iglesia será imperfecta, pero definitivamente es porque en ella formamos parte de ella personas como tú, como yo, que estamos en un proceso de transformación. Ahora, el fruto de esa comunión que podemos lograr va a depender, como ya dije, ya no solo a manera individual, sino a nivel corporativo, de la unión con Cristo. Es por eso que cuán importante es que en la comunidad a la cual pertenecemos o en el hogar, aunque no todos pensamos igual, por lo menos tenemos un mismo sentir y vamos hacia un mismo objetivo. Es muy difícil que entonces tú vivas una vida de hogar donde tú remas hacia una dirección y tu esposa hacia otra, los hijos hacia otra. Perdón. Pero cuando nos ponemos de acuerdo con nuestras diferentes fortalezas y debilidades, vamos a poder avanzar. Y en la iglesia es esto mismo. Somos distintos, pero tenemos un centro de encuentro que es Dios y su palabra. No es mi propia manera de pensar. Y cuando yo estoy dispuesto a someterme, no a encerrarme en mi voluntad o en mis preconceptos, sino someterme a Cristo. Cuando todos nos sometemos a Cristo, allí surge el lugar de encuentro, aún en medio de diferentes formas de pensar, y allí entonces se fomenta la paz y la armonía. Entonces aquí dice el autor que en medio de una generación torcida y perversa, hemos sido llamados a resplandecer en un mundo lleno de oscuridad, pero eso lo tenemos que hacer desde todas las esferas donde a nosotros nos toca actuar, empezando con nuestro hogar. Y de la misma manera como las estrellas, mientras más densa es la oscuridad, más resplandecen, nuestro testimonio, que lo haremos de manera natural, no sobreactuado, porque es una transformación que tal vez tú serás el último en darte cuenta, pero los demás sí. Mientras más oscuro es tu entorno, más se va a dejar ver tu luz, pero que no es tu luz, es la luz de Cristo habitando en tu corazón. Entonces, ser hijos de Dios, que este día nos dice Pablo, estamos llamados a ser hijos de Dios sin culpa, no significa que no vamos a cometer ningún error o que nos vamos a sentir superiores a los demás, sino que vamos a vivir con un corazón puro, sincero, en proceso de transformación, que nos vamos a mantener firmes en nuestra fe, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que estamos en ese proceso, pero he decidido no conformarme con este siglo, como dice Pablo, con el mundo y con lo que impera o los valores del mundo. O sea, no vamos, como ya dije, a brillar con luz propia, sino con la luz de Cristo. Nuestro testimonio, por lo tanto, no consiste, ni debe consistir nunca, mi querido, en condenar a otros, sino en reflejar el carácter de Jesús, que es el único que tiene amor verdadero, verdad absoluta y que fue fiel en todo. Entonces, hoy más que nunca Dios nos llama a ser diferentes, pero nunca lograremos ser diferentes con nuestros propios esfuerzos. No se trata de ser distinto por orgullo espiritual, sino por una relación profunda con Él, con la fuente que me transforma día a día. Entonces,
cuando Él es exaltado, cuando yo lo exalto en mi vida, dice la palabra de Dios, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. El trabajo nuestro no es atraer a las personas hacia mí, a que me vean a mí, me puedan elogiar a mí, admirar a mí, o que vengan a mi iglesia, o ganar adeptos para mi iglesia. Ese no es el llamado. El llamado es que yo voy a exaltar a Cristo en mi vida y todas las personas serán atraídas hacia Cristo. Y luego le podremos dar como opción de que puedan fomentar su fe viniendo a nuestra comunidad cristiana, pero ese no puede ser el fin. Y me preocupa porque a veces estamos tratando de alcanzar números, de llenar una iglesia, cuando ese no es nuestro trabajo. El trabajo nuestro es predicar la palabra y luego a través del poder del Espíritu Santo dice que se iban añadiendo al reino de Cristo aquellos que iban a ser salvos. Y no necesariamente entonces va a ser que tengan que venir a nuestra iglesia, de ninguna manera. Ahora, las obras que manifestamos evidentemente van a ser la evidencia no son el medio de la salvación, pero sí es una evidencia de que estamos manteniendo una relación viva con Cristo. Ahora, ¿se puede tener obras sin Cristo? Claro que sí. Pero lo que no puede es no haber obra cuando nosotros hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Entonces, ¿qué es ser un sacrificio viviente? Bueno, ser un sacrificio viviente es morir al orgullo, morir a la vanagloria, al ego, a buscar mi propio beneficio y decidir vivir no para mí mismo, ¿ok? Claro que debo atenderme a mí mismo, que me debo amar a mí mismo, pero a mi prójimo lo debo amar como a mí mismo y siempre intentando glorificar a Dios. Es decir, que yo no voy a brillar para ganar su amor, sino que brillamos porque su amor es el que ya nos ha alcanzado, y cuando Cristo gobierna nuestro corazón, nuestra vida se va a convertir de una manera natural, fácil y continua en una ofrenda a Dios. Nuestro testimonio va a revelar lo que Dios ha estado haciendo y sigue haciendo y seguirá haciendo por el resto de nuestra vida en ese proceso de transformación. En el día miércoles se menciona, el título es un carácter probado. Y mira esto interesante. En esta parte, Pablo presenta el testimonio de un joven. Era un joven, era un adolescente. Era esta persona que él había mentoreado, era su discípulo, era Timoteo. Y Pablo habla de Timoteo presentándolo como un ejemplo de carácter genuino, un carácter que había sido probado. Ahora, nota algo interesante, que Pablo no elogia a Timoteo ni por su talento, ni por su buen corazón o sus buenas obras. Realmente no es eso lo que él está elogiando, sino porque él elogia que Timoteo tiene el mismo sentir que hay en Cristo. Y luego eso se manifestaba en un servicio fiel que había sido probado en medio de las dificultades que a Timoteo le había tocado enfrentar, pero su carácter no se amoldó o buscó la comodidad, sino que soportó la prueba. La Biblia enseña que las pruebas son las que van a revelar de qué material estamos hechos. Las pruebas no revelan, no hacen al hombre, sino que lo revelan, ¿ok? Las dificultades, las pruebas y cómo tú respondes frente a las pruebas, incluso las críticas o las injusticias que a veces van a intentar destruir el carácter del cristiano y su reputación, eso debe actuar como un medio de purificación cuando se enfrentan con el Espíritu de Cristo. Como dice la hermana Elena de White, es en las provocaciones donde se desarrollan las virtudes cristianas. Ser luz entonces en medio de la oscuridad implica, obviamente, ser visible, pero ser visible implica evidentemente ser probado. Una persona que no es probada definitivamente
no va a poder ser visible. Y usted no debe provocar la prueba. No, no, la prueba llegará porque llegará. Porque vivimos en un mundo malo. Porque usted decidirá caminar en una dirección contraria a la que va la mayoría del mundo. Porque como dijo alguien, cuando usted decide girar en dirección contraria, se va a encontrar al enemigo y a las huestes del mal de frente. Y va a haber un choque y eso se va a manifestar a través de dificultades. Y Dios no nos ha engañado. Él dice, las aflicciones del justo son muchos, pero de todas las librará o los librará el Señor. Entonces será un momento donde en medio de la prueba, pues su luz se dejará ver. Entonces el llamado es a seguir a Cristo, no por aplauso, no porque todo el mundo te va a estimar, porque créeme, eso no es lo que va a ocurrir, sino que va a haber oposición, va a haber ataque, van a venir pruebas, ¿ok? Pero la respuesta que yo doy en medio de esas pruebas, no lleno de orgullo, ni con deseo de venganza, sino lleno de mansedumbre, de firmeza y de amor, van a revelar de qué material estamos hechos y van a demostrar si somos discípulos fieles de Cristo. Entonces, un carácter probado es ese carácter no que nunca enfrenta ataques, sino que es un carácter que en medio de los ataques sigue reflejando a Cristo. No que reflejo a Cristo cuando todo me sale bien. No, no puede ser así. Y la pregunta es, ¿tu carácter está siendo probado en este momento? A través de diferentes situaciones. Quizás te has esforzado, tú has tratado de ser fiel y aún en medio de pues esa relación que tienes con el Señor, pues llegan los ataques. ¿Y cómo te sientes? Pablo pudiera haber dicho, como lo dijimos anteriormente, pero Señor, pero si te estoy sirviendo, si estoy haciendo tu voluntad, si estoy predicando tu palabra, ¿por qué permites que esté preso? ¿Por qué? No, Pablo dijo que no. Estas cadenas sirven para glorificar a Cristo. Me enorgullezco en participar de los sufrimientos de Cristo. Pablo en ningún momento se victimizó. Pablo sencillamente dijo, pues bueno, si me toca sufrir, pues con Cristo y por Cristo lo haré. Pero este sufrimiento va a servir ¿para qué? Para que el evangelio se propague. Y el momento en que tu testimonio y mi testimonio es más poderoso, más coherente, más significativo, créeme que es en esos momentos donde tú te mantienes firme en medio de la prueba. Cada prueba, mi querido, es una oportunidad para mostrar que nuestra fe no es solo obra, sino que viene como producto de una vida realmente transformada. El día jueves se titula Estimen a los que son como Él. ¿A qué se refiere esto? Fíjate que aquí Pablo nos presenta un personaje que tal vez usted no sabe mucho de Epafrodito. Pero resulta que Pablo habla de Epafrodito como un ejemplo de devoción y de servicio cristiano. Aunque fíjate tú que Epafrodito provenía de un trasfondo pagano, donde tomando en cuenta su nombre de Epafrodito, se llega a la conclusión de que puede ser personas que rendían cultos a la diosa Afrodita. Entonces, viene con un trasfondo pagano, sin embargo es alcanzado por la verdad del evangelio y es transformado. Y su transformación se muestra de que él ahora presenta un espíritu de sacrificio, de servicio y de amor por Cristo que se traduce en amor por las personas y por la iglesia. A tal punto que Epafrodito arriesgó su vida. Atendió las necesidades de Pablo en prisión y llevó la epístola que escribió Pablo en la prisión, la llevó de regreso a Filipos, a la iglesia de los filipenses, mostrando un corazón totalmente comprometido y entregado al ministerio. Ahora, el apóstol insta a que, ojo, no es a poner nuestros ojos en los hombres, no es a que tu fe dependa ni del pastor, ni del otro, porque realmente no hay justo ni a un uno.
Maldito el hombre que confía en el hombre, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Ahora, no se trata de eso, pero sí se trata, ojo, del respeto y de la valoración que nosotros tenemos por aquellos líderes, por aquellas personas que han tomado para sí, y créame que no por causa de ganancias deshonestas, sino porque tienen un espíritu de sacrificio. Hay que valorarles, respetarles y pues darles a conocer que apreciamos la labor que hacen para Cristo. Él insta a valorar a aquellos que actúan como Él. Como dice allí, no por su posición, ni por su riqueza, ni por su prestigio, sino por el espíritu de sacrificio que vemos y de fidelidad que vemos manifestado en la vida de esa persona. Ser un vaso de honra significa ser confiable, ser íntegro, estar dispuesto a servir, aunque nadie lo vea y lo reconozca. Y yo pregunto, ¿eres tú, soy yo, un vaso de honra? ¿En ti se puede depositar cualquier cosa y tú la vas a conservar? ¿Alguien o las personas pueden depositar en ti su confianza? ¿Eres una persona de su interior, que eres un vaso de honra, va a brotar frescura, alimento a las demás personas? ¿Eres tú una persona que honra a los demás, en quien se puede confiar? El ejemplo de Epafrodito nos desafía a evaluar nuestra propia vida. Si estamos dispuestos a servir con humildad, con amor genuino, no esperando algo a cambio, sin aplauso, no importa que no seamos reconocidos. El llamado no es para aquel que sirve con fidelidad, el llamado es para nosotros que debemos pues orar por nuestros líderes y apreciar la labor que hacen estas personas que con mucho sacrificio están sirviendo al Señor, pero nunca robándole la gloria a Dios, ni sirviendo, cuidado con eso, con una sobreexaltación que dañe el corazón y el espíritu de esa persona que con sinceridad está sirviendo al Señor. Pero eso no significa que no podamos dar un agradecimiento. Hermano querido, estoy orando por ti, pastor, líder. Gracias por la palabra, por tu ministerio que haces para el Señor. Nunca sobreexaltar a la persona y posiblemente dañar el espíritu de esa persona, que puede ser genuino, pero ante la sobrevaloración y exaltación que le damos a una persona, podemos dañar su espíritu y puede entonces el ego elevarse, y esta persona entonces podemos nosotros ser instrumentos del enemigo para dañar el ministerio de esta persona. Nuestra estima, por lo tanto, no proviene de lo que otros piensen de nosotros. Claro que es importante lo que otros piensen de nosotros, pero no debe ser lo que más nos importe, sino de nuestra entrega a Dios y de que con su ayuda estoy caminando y siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Tú y yo sabemos cómo estamos. Tú y yo sabemos cómo estamos, qué domina nuestro corazón, en qué pensamos, si nos domina el orgullo, la crítica o la mansedumbre, el espíritu de servicio, el glorificar a Dios, el amar su palabra y su obra, el atender los negocios del reino. Claro que sabemos, porque tenemos el Espíritu Santo que está allí hablándonos cada día. Este es el llamado, un llamado lindo, hermoso, que debemos prestar atención. Bueno, mi querido, ha sido una lección importante, linda. De esta lección nos ha recordado que la vida cristiana se va a medir siempre por el amor desinteresado y la entrega a Cristo, no por cosas externas, las cuales llegarán por sí solas y no por las opiniones de los demás. Como Pablo, mi querido, debemos vivir para Cristo y para que Cristo sea glorificado en nuestra vida, mostrando fidelidad, amor, humildad, sacrificio, sobre todo en los tiempos de prueba. Solo Dios conoce el corazón. Él es el que va a evaluar nuestra fe, si es auténtica o no. Por lo tanto, yo no debo juzgar la fe de los demás. Confiar en sobremanera en alguien o desconfiar. Y no creer que esa persona es sincera. Yo no conozco el corazón de las personas. Solo Dios lo conoce. Por eso nosotros debemos mantenernos cerca de Él. Solo así vamos a tener discernimiento. No para juzgar o señalar a los demás, sino para nosotros mantenernos fiel y valorar a las personas como corresponde en su medida
que corresponde. Entonces, una vida que resplandezca, no con luz propia, sino con la luz de Cristo, sirviendo, siendo siempre un testimonio en medio de un mundo lleno de oscuridad, pero que solo va a ser alumbrado cuando Cristo, que es la luz del mundo, sea entonces presentado delante de los hombres con nuestro diario vivir. Qué compromiso, ¿cierto? Qué llamado tan importante, qué responsabilidad la que tenemos. Un gran privilegio. Hemos sido alcanzados por la gracia salvadora de Cristo y por la luz y la verdad del Evangelio. Sí, pero como ya dije, eso no nos hace mejores, eso nos hace más responsables. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a cumplir con esa responsabilidad, más allá de las cuatro paredes de la iglesia, donde es muy fácil brillar, porque estamos ocupados y estamos sirviendo a la iglesia, pero ¿estamos sirviendo a Dios realmente? A Él lo vamos a servir dentro y fuera de la iglesia. Yo diría que sobre todo fuera de la iglesia. Dios te bendiga. Que tu luz se deje ver para glorificar al Padre y que podamos entonces vivir una semana llena de victoria. Es mi deseo, es mi oración para mi vida y también mi deseo para tu vida. Dios te bendiga.